En un video anterior hablábamos de Ana Bolena y cómo en el siglo XVI esta mujer de la corte de Catalina de Aragón cambió el rumbo de la historia sin proponérselo. La decisión del rey Enrique VIII de divorciarse de su esposa legítima Catalina para casarse con la Bolena trajo consigo un cisma religioso en Inglaterra, que llevó subsecuentemente a la creación de la hoy conocida Iglesia Protestante. Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues ya vamos a ver. Empecemos por aclarar que Enrique VIII era un hombre enamoradizo. Tuvo incontables romances y 6 esposas. Así es, 6. Aunque Enrique tardó en fijarse en Ana Bolena, terminó por obsesionarse con ella, ya que ella era una mujer inteligente, encantadora y se dice que fue entrenada en artes amatorias durante su estadía en Francia. Así ella supo cómo mantenerlo interesado, por lo menos en un comienzo, tanto que el rey quiso divorciarse de su esposa Catalina para casarse con ella. La respuesta por parte del Papa y los consejeros reales fue un rotundo no. Él no se podía divorciar. Eso traería devastadoras consecuencias para Inglaterra, pues Catalina de Aragón era la hija de los reyes católicos de España. El rey Enrique quería, por supuesto, tener a Ana al precio que fuera, y eso hizo parte de la decisión que estaba a punto de tomar. Sin embargo, hubo otros factores que jugaban, creo yo, un papel aún más importante en ello. Por ejemplo, su ambición y orgullo desmedidos. El rey era consciente de lo que significaba romper con el Papa y por ende con Roma. Ello traería muchos conflictos externos, pero también es cierto que lo convertiría, además de rey y gobernante, en cabeza única de su propia iglesia. Este es un tema muy extenso, pero para abreviar hablaremos solo del proceso de la reforma religiosa. Para entender a fondo lo que sucedió con la reforma protestante en Inglaterra hay que ponerse en contexto con la realidad de la época. La Iglesia católica y romana mantenía el monopolio de varias cosas, entre ellas riquezas y conocimiento. El Papa como tal sostenía un poder que hoy suena absurdo, pero así era. Él tenía la potestad de opinar y decidir en los asuntos políticos de los reinos. Toda decisión importante pasaba por su oficina primero. Además de eso, las riquezas que iban a parar a los monasterios de la Iglesia Católica no eran nada despreciables. Por último, mencionemos el monopolio de la información contenida en los libros de aquella época. La gente del común no tenía acceso a la educación. La suma de todos estos factores llevaría a la Reforma Protestante. Pienso que se creó la tormenta perfecta, pues además del rey Enrique había otras personas interesadas en crear una nueva iglesia, lejos del poder y la corrupción de Roma. Entre ellos el conocido Martín Lutero, quien empezó por denunciar la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Básicamente eso significaba pagar por el perdón de los pecados. En resumen, el rey Enrique VIII logró su cometido. Se divorció de su esposa, por lo tanto ya era libre para casarse con Ana. Rompió relaciones con la Iglesia Católica y, secundado por sus amigos, se firmó el Acta de Supremacía en 1534, lo que significaba que el rey era gobernante absoluto de su reino, por encima de todo, incluyendo al Papa. De este evento surgiría la Iglesia Anglicana. Aunque pudiera parecer que todo fue parte de un capricho del rey Enrique, quien quería casarse con Ana Bolena a toda costa, este tema va mucho más allá. Enrique VIII era un hombre inteligente, autoritario y muy vanidoso, y sus consejeros eran bastante ambiciosos. Creo que cuando Ana Bolena apareció en la vida del rey Enrique, ya se estaba cocinando algo para separarse del papado y así convertirse en un rey absolutista. Ella sirvió de chivo expiatorio, pero había intereses mucho más oscuros detrás de este acontecimiento que cambió la historia. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal para que te lleguen notificaciones de nuevo contenido. Nos vemos pronto.